Hoy traemos al canal al Jeep Gladiator, un Wrangler que ha sido mucho más alargado, que en el continente americano es tan común ver este tipo de versiones, tipo pickup, y aquí Jeep España nos ha traído esta versión, eso sí, con muy poca alternativa para configurar, así que la tenemos en el acabado Overland, eso sí, con un V6 debajo del capó y una tracción 4x4 totalmente Jeep. Así que estamos aquí en un entorno muy acorde para probar, no a fondo, porque este bicho puede con esto y mucho más. Así que vamos a conocerlo más a fondo en el vídeo de hoy. Acompáñame. Bueno, ya estamos al volante de este grandioso Jeep Gladiator, un motor V6 de 262 caballos y 600 Nm de par. Obviamente ya hemos estado en entornos urbanos y de autovía para poder circular normalmente, y es un coche con su comodidad dentro del segmento en el que está, que es un pickup y un todoterreno, ¿vale? Que no es un coche nacido para estar en ciudad, se nota. Es muy incómodo, es un coche muy largo, un coche con bastante anchura y que tienes que ir muy atento, sobre todo en cruces, para ya estar un poco atento, ¿no?, a esos cruces, no llevarte otro coche, en fin. Es un coche que no ha nacido para estar en el entorno urbano. Es por ello que estamos en el entorno ideal de este tipo de coches. En la montaña, en fincas, bueno, en la playa, ¿por qué no? Así que aquí es donde el coche se siente mucho más en su lío, en su salsa. ¿Por qué? Porque es un coche que tiene tracción 4x4, firmada por Jeep, un motor diésel 3.0 litros, 6 cilindros en V, que nos aporta esa contundencia gracias a esos 600 Nm de par, que aquí simplemente como comentario tiene un poco menos de caballos que el Ford Ranger Raptor, pero tiene un poco más de par. ¿Vale? Así que ahí estos dos, que son a día de hoy dos pickup que pueden ser muy interesantes por su aspecto y sus características, pues están ahí. Luego en tamaño, obviamente este es mucho más grande, incluso en batalla, y a nivel off-road, obviamente el Gladiator, aunque tenga una buena tracción total, puede resultar bueno, pero luego las cotas, sobre todo el ángulo ventral, puede ser uno de sus talones de Aquiles. Pero hablemos directamente de este Gladiator, una suspensión que yo recuerdo el Rubicon, que es el más reciente que tenemos de Jeep, para compararlo, ¿no?, que deriva gran parte de eso, ¿no?, del Wrangler. El Rubicon me resultó un poco más suave a nivel de suspensión. Aquí se nota una suspensión más seca. También es verdad que en esta versión Overland, que es la única disponible para el Gladiator, tenemos unas gomas muy poco apropiadas, son de todo terreno, pero de todo camino, mejor dicho, y mixtas, asfalto. Para este coche no, este coche yo creo que necesita unas buenas gomas para poder absorber mejor las imperfecciones y estos obstáculos, rocas, bueno, suelo de barro, en fin. Sobre todo en eso, en el barro, cuando ya el coche está intentando salir de él, estos neumáticos se quedan bastante cortitos y hace que el coche vaya bailando por todos los lados. Aquí veréis algunas imágenes de algunos tramos que hemos realizado para comprobar este aspecto, pero ahora mismo que vamos aquí pasando por zanjas, podemos comprobar cómo en algunos momentos incluso el golpe es muy seco, que no está nada mal, es un coche para ello, ¿no? Pero que en comparación con el Raptor, por ejemplo, el Raptor es como ir en un berlina fuera del asfalto. El coche va súper bien, este también, pero cuando ya los comparamos notamos que este coche aún le queda algo más que ajustar para ir mucho más cómodos. La tracción 4x4, increíble, de Jeep, esto sí que no tiene lugar a duda. Las cotas, tanto ángulo de entrada, ángulo de salida y el ángulo ventral, son unas posibles desventajas según la aerografía. Este coche puede ser penalizado en ese aspecto, sobre todo por el ángulo ventral, tiene mucha batalla y esto puede hacer que pansees y ya te limite el uso 4x4 puro. Pero en este caso es un coche muy cómodo, la caja automática de 8 velocidades, tiene un buen desarrollo, es cómoda. Aquí vamos pasando por barro
y la verdad es que vamos cómodos. Pero sentimos estos golpes porque al tener una batalla tan larga, obviamente cuando ya pasa la parte frontal aún nos queda las ruedas en otros kilómetros, ¿no? Más atrás. Ahora mismo ya pasa la parte del eje trasero, así que es un coche que tenemos que ir domando y acostumbrándonos. No es un coche 4x4 como un clase G, incluso el Raptor, porque el Raptor, al ser pickup, no tiene tampoco demasiada largo, te acostumbras fácilmente a él. Pero este coche, ya os digo que es una de las cosas muy a tomar en cuenta porque es muy, pero que muy largo. A nivel de puesto de conducción, pues no tenemos problema, me recuerda muchísimo al Rubicon. Tenemos este salpicadero así recto y que tenemos siempre la visibilidad sin ningún problema aquí en la parte frontal. Tenemos buenos espejos exteriores, incluso en ángulo muerto, los sensores también disponibles tanto para aparcar, que ya es otra tarea aquí a cumplir con este coche, y también cuando estamos en trayectos ya más montañosos o de dificultad, tener los obstáculos más presentes. Incluso tenemos cámara marcha atrás y cámara frontal, que lo podemos seleccionar aquí en el modo apps del sistema multimedia, y podremos elegir los modos de cámara. En el caso de la cámara frontal, incluso tiene una opción de limpiar cámara. Ahora mismo la limpiamos porque está algo llena de barro y automáticamente nos queda limpia, bueno, o un poco mejor, por lo menos el barro ya se ha ido y poco a poco se irá limpiando. Esto es algo muy positivo para este tipo de coches, tener este tipo de aplicaciones. Aquí cuando pasamos por zonas más rocosas notamos cómo tiembla el coche, seguramente la cámara también va temblando y lo notéis en el vídeo, pero es normal, es un coche que tiene este sentido, ¿no?, de todoterreno, que incluso, ya os digo, es este todoterreno puro, este todoterreno antiguo, que tanto nos gusta a los más apasionados del mundo del motor y los que estéis un poco más enfocados al mundo 4x4, pues este es un coche de esos que aún mantienen esta esencia 4x4 pura. Ya los Wrangler, el corto, el Wrangler 5 puertas, ya los modelos como el Rubicon, que aquí es donde yo digo que esta versión en otros continentes como el americano tenemos una cantidad de versiones impresionantes, que a día de hoy aquí en España solo tenemos esta, la Overland, que se me hace un poco escasa. Esta versión, este Gladiator en una versión Rubicon debe ser realmente la caña, impresionante, porque con unas ruedas, unas gomas mucho más aptas para el todoterreno, el bloqueador diferencial delantero, el trasero, incluso desactivar las barras estabilizadoras, vamos, esto es una auténtica pasada. Ahora vamos a entrar nuevamente a un pequeño tramo de asfalto. Pasamos a 4x2 y ya nos metemos en el mundo del asfalto. Pues nada, aquí en la parte del asfalto ahora mismo escuchamos un poco de barro, lo que queda en las gomas, pero aquí las gomas sí dan esa ventaja y ese plus de un poco más de confort, unas suspensiones que para el tamaño de este coche y el peso, bueno, no está mal. Pero como os he dicho, tenemos que tener bastante conciencia, sobre todo al volante, por su larga dimensión. Estamos con un coche con grandes dimensiones y hay que estar atentos a los giros sobre todo, pero es una gozada, es una auténtica gozada. A ver, este coche tiene una capacidad de depósito de unos 76 litros, si mal no recuerdo. Igual aquí en la edición siempre pongo los datos por si me bailan los números. Y el consumo que nos está dando ahora, que estamos con unos 567 kilómetros de recorrido, estamos en una media de 10,8, que ya no me parece para nada alarmantes, sobre todo por el tema de ser un 6 cilindros en V, diésel, pero con esta dimensión y este tamaño es un coche con un buen consumo, tampoco me parece algo excesivo. Bueno amigos, estamos ya en nuestro tramo favorito, donde la subida tiene mucha pendiente y es muy inestable por la cantidad de piedras.
Aquí es donde tengo ciertas dudas con el ángulo ventral de este coche, que justo en la cima de esta subida nos pueda dar algún problema. Esperemos que no, así que vamos a ello. Vamos en 4x4 high, sin reductora, porque no creo que haga falta. Seguimos, pisamos algo más fuerte, seguramente saltaremos y un salto, pero vamos, es que se lo come con patatas, definitivamente. Obviamente aquí es donde la suspensión, sigo con mi idea de que es un poco brusca, un poco seca, pero el coche sube sin ningún problema. Y las gomas, por supuesto, no hacen su mejor labor por ser de uso mixto. Este Gladiator es para 5 ocupantes. Obviamente las plazas traseras tiene el respaldo un tanto recto, esto también es muy común en los pick-up, pero tiene, gracias a esta batalla, un buen espacio para 5 ocupantes. La plaza central también es mucho más incómoda, pero tenemos anclajes ISOFIX en las plazas traseras y la disposición de este techo modular que podremos ir destapando el coche a incluso las puertas, como en el Rubicon, para disfrutar de aventuras y tiempo de ocio al aire libre. Incluso el parabrisas se puede retirar llevándolo hasta el capó, por eso tiene esas gomas muy típicas de la era del Willys, y lo dejamos allí y vamos descubiertos. Otra cosa es que aquí en España lo podamos realizar. En la parte delantera tenemos lo que tiene todo un Jeep Wrangler: buena disposición, acabados duros pero con buen acabado, buen al tacto, y los ajustes también se sienten muy bien, porque por todos los sitios que hemos pasado este coche apenas se siente algún tipo de grillo o algo, que con el tiempo digo que no, pero es un coche que se ve que está muy bien ajustado y bien terminado. A nivel de cuadro de instrumentos, con buena lectura, 2 diales, velocímetro y cuenta revoluciones analógicos, con el ordenador de a bordo en digital, con buena información. Tenemos varios modos de visualización para todos los datos que allí nos ofrece, y el sistema de Jeep que va aquí en el infoentretenimiento con las apps de modo off-road, que nos permite una muy buena disposición, incluso de temperatura, la parte de transmisión, las cámaras. Y ahora vamos a ver en esta pendiente cómo tenemos aquí el cabeceo y el balanceo del coche por este gran ángulo de ataque que vamos a tener ahora mismo para subir esta pendiente. Vamos a ello. Vamos en 4x4 high, una pendiente que parece fácil, pero como veis estamos prácticamente a 20 grados de pendiente, y ahora mismo, si tenemos dudas, podríamos elegir la cámara frontal para visualizar lo que está luego de la cuesta. Así que 20 grados de pendiente con muchas rocas y con estas gomas, yo creo que ha sido un buen reto para este Gladiator. Bueno, nos detenemos, os cuento un poco mi veredicto final y damos por terminado este vídeo, pero seguimos disfrutando unos días más con este Gladiator. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Jeep Gladiator, un pickup con la firma de Jeep. En otros continentes americanos tenemos muchas versiones para este coche. Ya hemos probado aquí en España el Jeep Wrangler corto, el largo, el 5 puertas Unlimited, e incluso una versión Rubicon, una versión mucho más cañera, mucho más contundente para el mundo todoterreno. Y en este caso el Gladiator se me ha quedado un poco descafeinado con esta versión Overland, una versión que pudiese estar mucho más contundente para un uso todoterreno puro. En este caso, 68.000 euros que piden por este Jeep Gladiator no me parece una cifra demasiado descabellada. Obviamente tendrás que estar buscando un coche de estas características. Obviamente también en el mundo del motor, aquí en España, con estas características hay pocas, para no decir muy pocas, opciones en el mercado. Agradecemos a Jeep España la cesión de este grandioso Jeep Gladiator y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y por supuesto dejarnos vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo. Tenemos nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches en nuestra web supermotor.online. Hay también pruebas de motos. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.